Voy a hablar ahora de las urgencias de traumatología. Bien, bueno, cuando vemos un paciente, los motivos de consulta, aparte yo creo que del dolor de garganta, de los de otorrino que hemos comentado, el dolor articular es otro de los dolores más frecuentes, otro de los motivos de consulta más frecuentes en urgencias. Lo más importante, de hecho, cuando se realiza un triaje de este tipo de pacientes, es saber si existe antecedente traumático o no. Porque muchas veces, es ese mecanismo lesional y la fuerza en ese mecanismo lesional la que nos va a hacer a nosotros sospechar si existen lesiones o no. Entonces, si no ha habido traumatismo, ya el tipo de patología que debemos sospechar de entrada va a ser otro tipo de patología. Además de la exploración física y la anamnesis, lo más importante o nuestra herramienta fundamental va a ser la radiografía simple. Como ya he dicho, cuando no existe mecanismo lesional es cuando empezamos a tener la mayoría de las dudas sobre qué es lo que le sucede al paciente. Pero bueno, normalmente suelen ser procesos que se van a ir resolviendo. Y otra de las dudas que nosotros podemos tener es, ¿y si no existe un antecedente traumático, es necesario realizar radiografía simple? Bueno, la verdad es que la respuesta a esto es sí. Si somos puros, pues bueno, si no ha habido un golpe, no hay riesgo de que exista una lesión ósea, no necesitaremos una radiografía. Bien, ¿qué pasa? Que es que también hay otro tipo de problemas o de patologías o posibilidades diagnósticas, como son la existencia de un tumor, que esté tocando a lo mejor el periósteo, que existan fracturas patológicas o fracturas de estrés. Entonces, ante dudas o datos degenerativos, articulares, siempre pediremos la radiografía simple. Además, son pacientes que suelen venir y se quedan tranquilos con esa radiografía. Bien, la exploración a nivel de traumatología o reumatología, lo que es de una articulación del aparato locomotor, siempre vamos a seguir la misma sistemática. Y esa es la sistemática que es importante que tengamos claro, ¿vale?, para realizar siempre que nos enfrentemos a un dolor en el aparato locomotor. Lo primero que debemos ver es realizar la inspección, ver cómo está lo que les duele a ese paciente, ¿no? Ver si está deformado, si tiene algún tipo de hematoma, si tiene edema, si está rojo, si está caliente, si tiene alguna lesión cutánea, alguna herida, erosión, todo eso hay que describirlo. Luego lo tenemos que palpar, tenemos que tocar los puntos dolorosos, los rebordes óseos, las interlíneas articulares y ver dónde les duele. Luego tenemos que valorar tanto la movilidad activa como la movilidad pasiva de esa articulación, y si hay maniobras exploratorias ya dirigidas, pues realizarlas. Y luego siempre debemos valorar distal al problema si existe algún tipo de afectación neurovascular, ¿vale? Alteración de la sensibilidad, alteración, pérdida de fuerza, alteración, siempre palpar pulsos, siempre hay que valorar eso, ¿vale? Y en caso a lo mejor de extremidades o de alguna zona del cuerpo concreta, valorar la simetría de esa articulación. Bien, cuando existe antecedente traumático, dependiendo del tipo de hospital donde hagamos guardias, pues normalmente cuando hay un antecedente traumático lo ve el traumatólogo. Hay otros lugares donde hay una puerta única, puerta de urgencias única, entonces lo veremos todo, ¿no? Si existe antecedente traumático, bueno, pues buscaremos si existe lesión ósea, y si existe lesión ósea, el objetivo va a ser la consolidación. Para ello, pues reduciremos la fractura, inmovilizaremos y luego se realizará la rehabilitación. Y si existe una fractura abierta, además deberemos de realizar limpieza e iniciar la antibioterapia empírica. Evidentemente son pacientes que requieren manejo o valoración por el traumatólogo. Tanto de forma inmediata como a lo mejor diferida, ¿vale? Pero siempre, si por ejemplo, pues tenemos dudas, se puede poner siempre una férula posterior y derivar al traumatólogo. Bien, cuando no hay antecedente traumático es cuando podemos tener más dudas, pero yo voy a hablar de las entidades así más frecuentes que podemos ver en urgencias, que son, en primer lugar, el hombro doloroso, la tendinitis del manguito de los rotadores, el paciente que viene contándonos que le duele el hombro. Bueno,
este tipo de pacientes pues, pueden ser muy variados, pero en la anamnesis y en la historia clínica, que vuelve a ser herramienta fundamental, debemos indagar pues, si han utilizado el brazo en los días previos, las semanas previas, si han desempeñado algún tipo de actividad, o pues, no sé si es joven, deportes de raquetas, levantamiento de pesos, si es una ama de casa, pues uso de la fregona, que es muy frecuente también. Suelen ser, la verdad que si hacemos así una valoración, suelen ser mujeres en la edad media de la vida las que nos consultan más por dolor en el hombro. Puede ser desde una molestia leve, de me duele y no puedo levantarlo, hasta incluso un hombro congelado, una capsulitis adhesiva, ¿vale? Bien, en la exploración física del hombro, pues veremos la inspección, nos fijaremos si existe deformidad, si existe simetría de ambos hombros, de las espinas, de las escápulas. Luego palparemos todos los rebordes óseos, desde la articulación esternoclavicular, siguiendo todo el borde de la clavícula, hasta la articulación acromioclavicular, la cabeza humeral, troquín-troquíter, la corredera bicipital y la espina de la escápula. Y vemos si existe algún tipo de dolor. Y luego ya le diremos al paciente que mueva el brazo, que realice una abducción para valorar la movilidad activa, ¿no? Una flexión, una extensión, la rotación externa y la rotación interna. Y luego ya pasaremos a valorar los movimientos. Primero, si existe dolor en algún tipo de movimiento, tomaremos nota y luego pasaremos a realizar este tipo de movimientos con la contrarresistencia. Es importante reflejarlo todo en la historia clínica. Hay muchos nombres propios para este tipo de maniobras, el test de Hove, la maniobra de Jergason, el test de Apley, todo esto está muy bien, pero lo importante, si nosotros en ese momento no sabemos el nombre propio de la maniobra que estamos haciendo, simplemente describimos, pues al paciente le duele al hacer esto o al hacer este tipo de movimiento, y ya con eso es suficiente para que quede reflejado en la historia clínica una adecuada orientación diagnóstica. Por ejemplo, pues ¿qué sabemos? Pues sabemos a grosso modo pues que la abducción del brazo la hace el supraespinoso, inicia el deltoides y luego sigue el supraespinoso, la rotación externa normalmente, mayoritariamente el infraespinoso, la rotación interna subescapular y la flexión del codo y la supinación el bíceps. Bien. También, es importante ver si existe compromiso subacromial, que también es muy frecuente en asociación al resto de patología del manguito de rotadores. El tratamiento, si conseguimos, con decir tendinitis manguito de rotadores, normalmente es suficiente, pero si el paciente, si nosotros queremos afinar más y estamos convencidos de que es un supraespinoso, bueno, pues tendinitis del manguito, del tendón supraespinoso. Eso ya, según vayamos viendo pacientes, pues cogeremos la pericia, ¿no?, en la exploración. Pero lo importante es siempre mantener esa inspección, palpación y valoración de la movilidad. Decir que cuando el paciente no puede mover el hombro, es decir, mueva el brazo y dice, no, es que no lo puedo mover, es que me duele mucho, no lo puedo mover, y es incapaz de moverlo, tenemos que tener en cuenta que podemos estar ante un hombro congelado. El hombro congelado es una capsulitis adhesiva y muchas veces requiere infiltración con corticoides, porque suelen ser pacientes que llevan tendinitis de repetición, que no terminan de mejorar y que al final hacen una inflamación de toda la cápsula articular. Y entonces en este caso pues muchas veces debemos de derivar al especialista o infiltrar y a la rehabilitación, ¿vale? El reposo, el tratamiento de reposo con el brazo en cabestrillo, ejercicios y antiinflamatorios. Y ya digo que en ocasiones infiltración con corticoides y anestésicos. Otra patología muy frecuente que vemos es la agonalgia, el dolor de rodilla. El dolor de rodilla puede sin antecedente traumático, es algo que es relativamente frecuente, fundamentalmente en pacientes ya más mayores, pacientes mayores con sobrepeso, y si nos centramos un poco más, mujeres mayores con sobrepeso. Digamos que esa sería la idea, ¿no?, de la agonalgia no traumática. También pueden ser pacientes que nos digan que es que han hecho un sobreesfuerzo articular, pues que han caminado mucho, que han subido muchas escaleras o que han notado un chasquido. Y en ese caso, simplemente realizaremos eso en la anamnesis, lo dejaremos anotado, porque normalmente son pacientes que se va resolviendo.
La mayoría, como decía, derivan del desgaste articular, de la gonartrosis, de la artrosis, y la forma de instauración es gradual hasta llegar a limitar mucho la funcionalidad de la rodilla. Muchos pacientes, bueno, vienen con dolor y pueden flexionar, pero hay otros pacientes que vienen con una limitación de la flexión de la rodilla. Esa limitación suele estar asociada a un derrame articular muy importante y en ese caso habrá que valorar las opciones para realizar una artrocentesis evacuadora y aliviar los síntomas. En la exploración de la rodilla nos fijaremos, con esa sistemática de la que he mencionado antes, primero en la inspección. Vemos si hay un hematoma, si hay lesiones cutáneas, si está deformada, si existe asimetría con respecto a la contralateral, si está caliente o roja. Buscaremos el hueco popliteo, lo veremos a ver si está inflamado, si le duele, y luego pasaremos a la palpación. La rodilla también tiene su sistemática de exploración. Primero deberemos valorar si existe derrame o no, ver si hay peloteo rotuliano. Fijamos los fondos de saco de la rodilla suprarrotulianos y vemos si existe peloteo. Movemos la rótula, si duele o molesta puede existir artrosis femoropatelar o condromalacia. Luego palpamos todos los rebordes óseos, los cóndilos femorales, la interlínea articular y las mesetas tibiales. Si existen molestias en la interlínea articular puede existir patología meniscal. Luego buscamos los trayectos tendinosos, tanto el ligamento colateral interno como el externo, la inserción de ambos, la pata de ganso, y ya nos pasaremos a la movilidad. Primero valorando el aparato flexoextensor, ver si está íntegro el tendón rotuliano, el cuadricipital, y luego realizaremos las maniobras de varo y valgo forzado a 0-30 grados para valorar la integridad o la molestia, si existen bostezos articulares que nos indicarían pues, hiperlaxitud o esguince en los ligamentos laterales. La prueba de McMurray para saber si existe patología meniscal. También podremos realizar luego los cajones, el cajón anterior y el cajón posterior, para ver si existe algún tipo de patología de los cruzados, y el Lachman, que es igual para el ligamento cruzado anterior. En principio eso sería un poco lo que es la exploración de la rodilla. Es cierto que hay que realizarla y hay que hacer exploraciones y practicar para identificar, cuando el paciente nos cuenta dónde le duele, identificar la estructura o la patología de la que puede tratarse. Debo decir ahora, en cuanto a otra cosa que he mencionado antes, que es el hueco popliteo. En el hueco popliteo muchas veces existen quistes de Baker. El quiste de Baker es un quiste sinovial que normalmente no tiene por qué dar clínica, salvo cuando se rompe. Cuando este quiste se rompe, da dolor y enrojecimiento en hueco popliteo, y muchas veces, al existir derrame, puede simular una trombosis venosa profunda. Entonces, en ese caso, siempre el hueco popliteo también lo tendremos que valorar, ¿vale? El manejo del dolor de rodilla, bueno, pues se puede usar una rodillera o realizar un tipo de vendaje. Hay que usar siempre antiinflamatorios, hielo o analgésicos y un poco de reposo, fundamentalmente subir y bajar escaleras. Y cuando vemos que hay mucho derrame, el tratamiento indicado sería una artrocentesis evacuadora para aliviar los síntomas. Bien, el esguince de tobillo. Bueno, el esguince de tobillo es una cosa que también es muy frecuente. No siempre tiene que haber un mecanismo lesional, un agente traumático. Gente que camina mucho a lo mejor o con tacones, pues un simple mecanismo de versión del tobillo puede traducir un dolor de tobillo que puede ser un esguince de grado leve. Entonces indagaremos qué han hecho los días previos en la anamnesis, en la historia clínica preguntaremos eso, pues días previos, qué tipo de calzado han usado, pues un poco qué han hecho para nosotros poder ahí realizar y pensar si puede tratarse de un esguince de tobillo. La exploración del tobillo es también lo mismo, inspección, vemos si hay edema. En el esguince de tobillo normalmente vemos edema por debajo del maleolo externo, o un poco de hematoma, un poco de inflamación a ese nivel, y entonces inspeccionamos, vemos si hay lesiones cutáneas, si hay deformidad, comparamos con el contralateral si es posible, y luego palpamos rebordes óseos, ambos maleolos, la articulación subastragalina, el ligamento peroneo astragalino,
el tendón de Aquiles para ver si hay una tendinitis aquilea, la base del astrágalo, pues ver si hay una fascitis plantar. Siempre hay que tocar la base del quinto meta porque también es muy frecuente, bueno, no es frecuente, pero hay que sospechar siempre que no haya una fractura de estrés. Y hay que tocar siempre la cabeza y palpar la cabeza del peroné por lesiones asociadas, por ver si hay molestias ahí arriba. El tratamiento pues depende del grado del esguince, puede ser desde una tobillera hasta una bota de yeso 3 o 4 semanas. En general, si se puede, pues si es leve, normalmente es hielo, reposo, antiinflamatorios, y si el paciente va a estar inmovilizado, acordarnos siempre de que debemos poner heparinas de bajo peso. Y hablar también del neuroinoma de Morton, que también se ve con frecuencia, son pacientes que nos cuentan pues, un dolor de tipo calambre que va hacia los dedos del pie, y en ese caso realizaremos, una compresión lateral del pie a nivel de las cabezas de los metatarsos, y si desencadena dolor o hay un latigazo, ¿no?, un tipo de calambre, podremos sospechar que hay un neuroinoma. Bien, la cervicalgia, pues el dolor cervical es también bastante frecuente. Buscaremos síntomas precipitantes, que es lo que ha estado haciendo, si ha tenido algún tipo de accidente de tráfico, por ejemplo, por sospechar un latigazo cervical, y luego otro tipo de síntomas, porque bueno, pues si hay fiebre, si ha habido una caída en días previos, si hay parestesias, adormecimiento de las manos, pérdida de fuerza en manos, por ver si existe afectación del plexo braquial, en fin, todo esto forma parte de la historia clínica. En la inspección nos fijaremos mucho en la alineación de los cuerpos vertebrales, de las apófisis espinosas, veremos la simetría de los hombros y iremos palpando todas esas apófisis espinosas para ver si hay dolor. Palparemos también la musculatura paravertebral, los trapecios, el esternocleidomastoideo, iremos explorando a ver por dónde le duele. Luego le diremos al paciente pues, que mueva la cabeza, sabiendo que la rotación izquierda y derecha, lo normal son 90 grados, la flexoextensión son 70 y la flexión lateral, tanto izquierda como derecha, suelen ser 45. Realizaremos aquí radiografía, y en la radiografía debemos valorar la altura de los cuerpos vertebrales, la alineación de las vértebras, los signos degenerativos, y si existen osteofitos que nos hagan sugerir patología degenerativa. La lordosis fisiológica, porque muchas veces en los accidentes de tráfico, en los impactos de alta energía, pues podemos ver que existe, o las contracturas simplemente musculares del cuello, podemos ver una rectificación de la lordosis fisiológica. Y bueno, también a veces la distancia adloaxoidea también debemos mirarla para ver si existe algún cierto grado de luxación. El tratamiento pues, son antiinflamatorios, calor secolocal y relajantes musculares. Bien, bueno, motivo de consulta por excelencia en urgencias, la lumbalgia. El dolor lumbar es otra de las grandes patologías que vemos con mucha frecuencia. El dolor lumbar es algo que puede ser agudo o puede formar parte de una patología que es crónica. No tiene una lumbalgia crónica y en el curso de esa lumbalgia tiene episodios de agudización. Son pacientes que requieren un manejo, o bueno, pues hablar mucho con ellos, porque están muy incapacitados, se ven incapacitados, y nosotros debemos de ver un poco, encauzar bien la queja, bueno, primero atenderla, luego encauzarla y ver un poco hacia dónde podemos derivar el paciente para solucionar su problema. Lo que es la lumbalgia aguda, sin más, un primer episodio de un paciente que se ha agachado, que ha realizado un sobreesfuerzo físico. El paciente es, realizar exploración física y muchas veces poner antiinflamatorios y dar de alta. Pero hay otros pacientes que ya vienen pues porque no se les termina de pasar el dolor, porque llevan meses, ese tipo de pacientes ya exigen un poco más, ¿vale? Son pacientes pues, en los cuales debemos de realizar la exploración que vamos a realizar siempre para la lumbalgia, para realizar alguna prueba más, no en urgencias, pero sí valorar un estudio, porque si no es un paciente que va a volver otra vez y que va a seguir volviendo y que vamos a seguir viendo.
Tener claros, en el caso de las lumbalgias, los síntomas de alarma. Los síntomas de alarma que nos hagan sospechar que esa lumbalgia puede ser algo más, ¿vale? Los síntomas de alarma son que forme parte de un síndrome febril, que en el contexto de un síndrome febril me duele la espalda o viceversa, me duele la espalda y tengo fiebre, que exista un síndrome constitucional asociado, que haya existido un traumatismo grave o una caída en los días previos, que el paciente tenga una anestesia en silla de montar o una alteración de los esfínteres, una pérdida de fuerza, una dificultad para caminar, o bien que haya estado en tratamiento corticoideo por el riesgo, ¿no?, de sospecha de aplastamientos vertebrales, de osteoporosis. Bien, en la lumbalgia realizamos lo mismo, la inspección, siempre la alineación vertebral, palpamos todas las apófisis espinosas y la musculatura paravertebral a ver pues, si tiene algún tipo de dolor. Luego le pedimos al paciente que realice una flexión del tronco para ver si existe bueno, pues esa movilidad del raquis, si la mantiene o no. Luego debemos explorar la sensibilidad y la fuerza en ambos miembros inferiores y ver si hay fuerza de talón, puntillas y ver cómo camina, para ver si las raíces, tanto L5 como S1, están afectadas o no. Las maniobras de Lassegue y Bragard son para ver si existe afectación radicular, que en el caso de Lassegue sería positivo nada más al levantar es por estiramiento de la raíz nerviosa, y podremos valorar también los reflejos rotulianos, que sería la raíz L4, y el aquileo, que sería S1. El L4 es más fácil, el S1, el tendón, o sea, el reflejo rotuliano es más fácil y el reflejo aquileo es más difícil de sacar. Pero bueno, con práctica al final se saca. Y debo decir que la exploración física de este tipo de pacientes es muy importante siempre dejar reflejado en la historia si existen pulsos femorales, y los pulsos femorales son simétricos. ¿Por qué? Porque hay entidades como son la aneurisma de aorta, que puede debutar con un simple dolor lumbar, y para nosotros eso es fundamental, decir que se trata de una lumbalgia aguda del aparato locomotor o que no sea un dolor referido de un problema más grave a nivel abdominal. Por ello siempre debemos de palpar pulsos y dejarlo escrito en la historia clínica, y aparte de eso tenemos que saber también que cuando realizamos la radiografía vemos la alineación vertebral, la altura de los cuerpos vertebrales, si existen signos degenerativos y la lordosis fisiológica. Y cuando vemos aplastamientos vertebrales, también debemos los aplastamientos vertebrales en pacientes con osteoporosis, si han sufrido una caída 2 semanas antes y ahora vienen con dolor lumbar, pues puede ser un aplastamiento, ¿no? Los aplastamientos normalmente son en las últimas vértebras dorsales o en las lumbares altas, y cuando vemos aplastamientos en otras localizaciones, pues bueno, afectación de los cuerpos vertebrales, ya debemos de quizás sospechar a lo mejor otro tipo de patologías. El tratamiento, pues antiinflamatorios, analgésicos, relajantes musculares, reposo relativo, siempre con la limitación del dolor, pues que hagan lo que el dolor les permita, evitar pues, sobreesfuerzo físico importante y calor seco local. Son pacientes que, bueno, que como he dicho antes, que consultan con mucha frecuencia y, bueno, y al final pues muchos de ellos terminan con pruebas diagnósticas, pero nunca de urgencias, claro, se derivan pues, para realizar una resonancia magnética, para que luego les vea el especialista. Bueno, hay pacientes que vienen ya con la espalda, con dolores lumbares secundarios a cirugías previas, y ya digo, son pacientes que, bueno, hay que centrarse mucho en síntomas de alarma, en ver que no haya nada grave debajo, y ya todo lo demás hacer un manejo sintomático hasta que se derive al especialista y el especialista pueda valorar. Bien, la monoartritis aguda. Bueno, la monoartritis aguda también es algo que vemos con frecuencia y debemos estar familiarizados, porque muchos pacientes consultan porque les duele una articulación, y esa articulación además la vemos y está aumentada de temperatura, está roja y está muy edematosa, y les duele mucho a la movilización. Normalmente, pues claro, una monoartritis aguda, si decimos monoartritis aguda de urgencias, pues casi siempre podremos pensar en una condrocalcinosis, y más que condrocalcinosis en un ataque agudo de gota. Pero nunca debemos olvidar que existe
una entidad que es la artritis séptica, que requiere ingreso hospitalario y antibioterapia intravenosa. Y es por ello que ante toda monoartritis aguda, nuestro objetivo desde la urgencia va a ser ver que esa monoartritis no sea una artritis séptica. Para ello, pues lo mismo que siempre tenemos que hacer, tenemos que valorar, tenemos que realizar una historia clínica exhaustiva, buscando posibles causas de que exista algo séptico en una articulación o que haya habido una artritis, que haya riesgo de que sea una artritis séptica, y bueno, tendremos que hacer, después de esa historia clínica y explorar la articulación, pues pruebas complementarias que incluyan un hemograma, una bioquímica, reactantes de fase siempre que nos vayan a orientar, y luego podemos hacer una radiografía de la articulación y valorar si es posible hacer una artrocentesis. En el caso de que exista derrame articular en una monoartritis aguda, lo recomendable es realizar artrocentesis y analizar ese líquido. El líquido lo que nos va a dar es bueno, pues nos va a dar la clave, ¿no? Y nos va a dejar un poco tranquilos si se trata de algo inflamatorio o de algo ya no inflamatorio. Normalmente, pues así, pensando, pues cuando está afectada la primera articulación del pie, del metatarsofalangica, sospecharemos un ataque agudo de gota. La gota también puede afectar las rodillas. La condrocalcinosis es más frecuente en las rodillas, también se puede ver en las muñecas. Cualquier otra articulación, pues podemos tener una artritis reumatoide o cualquier enfermedad reumática. Y la artritis séptica. Una artritis séptica puede ser o bien pues porque se haya infectado la articulación, pues por contigüidad o porque haya una diseminación hematógena, y todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Hay otro tipo de monoartritis, pues que son las no inflamatorias, que suelen ser secundarias a artrosis o a postraumáticas, simplemente pues, se quedan. En los pacientes inmunodeprimidos con una monoartritis también nos tiene que saltar la alarma por si no se trate de una artritis séptica. Bien, el traumatismo costal leve es otro gran motivo de consulta en urgencias, porque nosotros lo explicamos de esta manera. Los traumatismos torácicos duelen mucho, tanto si existe fractura costal como si no existe fractura costal. Duele mucho, puesto que la caja torácica son muchas articulaciones que están siempre en continuo movimiento, porque no podemos decirle a las personas deja de respirar, deja de mover los brazos, estate en reposo quieto absoluto, vas a seguir respirando, entonces siempre va a haber cierto grado de dolor. Y es más, el traumatismo costal, el leve, normalmente no duele o duele menos al inicio, empeora conforme pasan los días, y eso hace que el paciente se asuste y venga a urgencias. Y no te cuente, pues me acabo de caer y me duele, sino que cuenta, pues es que me caí hace unos días y cada vez estoy peor. Eso suele ser lo que nos cuenta el paciente. Entonces, siempre debemos de tranquilizar al paciente, decir, bueno, el hecho de que vaya empeorando conforme pasen los días el dolor, no quiere decir que esto no existan complicaciones, es simplemente que forma parte del proceso habitual de curación del traumatismo costal. Hay alguna cosa que a nosotros nos debe hacer saltar alarmas y que siempre debemos indagar y que sí que nos debe hacer sospechar complicaciones, que son existencia de esputos hemoptoicos o hemoptisis, aparición de fiebre, dificultad respiratoria, que el paciente pues cada vez esté con más disnea, ¿no? Esos son datos de alarma que a nosotros sí que nos tienen que decir, hacer saltar la alarma y decir, uy, pues a lo mejor sí que hay una complicación del traumatismo costal, ¿no? Cuando además de preguntar este tipo de cosas, le debemos preguntar contra qué ha sido el traumatismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo caerse con peso muerto contra un objeto romo, o contra, por ejemplo, pues el borde de la bañera, que es una cosa cuando se resbalan en la bañera, pues se dan con el borde de la bañera y eso es un impacto directo sobre la parrilla costal que normalmente tiene muchas fracturas costales asociadas, o caerse, pues tropezarse y caerse sobre el peso de uno mismo sobre el suelo. Eso es un peso sobre el suelo
que normalmente es simplemente el golpe. Entonces, esos son cosas que nosotros cuando hagamos la historia clínica debemos siempre preguntar. ¿Sospecharemos lesiones asociadas? Pues, por ejemplo, en grandes vasos y vértebras cervicales cuando hay fracturas de las primeras costillas. Hemo o neumotórax cuando son afectación de las costillas medias, y en las últimas costillas, tanto del lado derecho, pues pensaremos a lo mejor afectación hepática, y en el lado izquierdo del bazo. Una vez que tengamos más o menos nuestra historia clínica y el mecanismo lesional y cómo ha sido, ya lo imaginamos, pedimos la radiografía, por supuesto, y antes realizamos la exploración física. La exploración física, bueno, pues tenemos que hacer una exploración física general del paciente, no solo del tórax, ¿vale? Tenemos que hacer una exploración física completa, ver al paciente, ver cómo respira, ver si hay asimetrías en la ventilación, si respira normal o si existe una respiración entrecortada, qué tipo de postura tiene, y luego ya vemos el tórax y nos fijamos lo mismo. En la inspección vemos si existe algún tipo de erosión o de herida que nos haga sospechar o ver por dónde fue el impacto, para nosotros ver luego a la palpación para localizar mejor esa lesión. Entonces vamos palpando todos los arcos costales y vemos si hay crepitación o no y si le duele o no. Y si a lo mejor le duele, pues ver si hay algún escalón o algo que nos haga sospechar en una fractura. Y luego debemos siempre auscultar al paciente, pues por si hubiera un hemotórax o un neumotórax, ¿no? Pues siempre debemos realizar esa auscultación, tanto cardíaca como pulmonar. Luego, la radiografía, pues bueno, realizaremos una radiografía de tórax, haremos la lectura sistemática de la radiografía de tórax y luego podemos pedir una proyección, que es la proyección de la parrilla costal, donde podemos ver mejor las costillas y valorar si existen fracturas o no. Las posibles fracturas costales, normalmente las fracturas suceden en el ángulo de en el punto de mayor angulación de la costilla. Tenerlo en cuenta, es por donde suelen partirse, y debemos buscar imágenes de neumotórax o de derrame pleural. Si tiene derrame pleural y el paciente está anticoagulado, ojo, que bueno, podemos estar ante un hemotórax. Luego, ¿qué hay que tener en cuenta del manejo del traumatismo costal? Pues que casi hasta 3 costillas lo que da es mucho dolor, pero no hay que hacer ningún tipo de manejo especial, 3 o 4 costillas. A partir de 4 costillas, fractura de más de 4 arcos costales, o de primeras costillas, o si existe una fractura costal en varios puntos. Ese tipo de patología o de situaciones, pues a lo mejor podemos, si tenemos un cirujano torácico cerca, pues podemos consultar para ver el manejo del paciente. Sobre todo porque, aparte de dificultad respiratoria, lo que tiene es muchísimo dolor. Por lo demás, cuando el paciente tiene 3 o menos, que es lo habitual, o no tiene fractura costal y ha sido simplemente la contusión costal, el tratamiento son analgésicos a altas dosis y antiinflamatorios, guardar un poco de reposo, sobre todo, bueno, pues evitar sobreesfuerzos, asegurar adecuada ingesta hídrica y fisioterapia respiratoria. Nosotros la fisioterapia respiratoria es muy importante explicarle a los pacientes que deben, pues por ejemplo, lo que es hinchar un globo, o soplar en los incentivadores que venden en las farmacias. Todo eso es importante porque este tipo de pacientes con mucho dolor tienden a hacer respiraciones superficiales, no a hinchar bien, no a hacer una respiración profunda para mejorar la dinámica respiratoria, porque al final lo que van haciendo es acumular secreciones, sobre todo la gente más mayor, y estas secreciones se acumulan y existe un elevado riesgo de infección. Entonces es muy importante plantear todo esto al paciente según se le está diciendo que tiene o que no tiene, decir, bueno, le va a doler mucho, tome este tratamiento, pero además tiene que beber mucha agua, tiene que hacer fisioterapia respiratoria y bueno, y tranquilizar luego. Bien.